Saludos, mi nombre es Andrés Benjamín Amonte Peralta. Esta autopresentación corresponde a la materia de Física General 2 en la última unidad de el sonido y el oído. Bien, entonces veamos qué es el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal y tridimensional. Entonces, la velocidad de propagación del sonido va a depender de las características del medio por el cual viaje la onda sonora. Es decir, si viaja por un medio sólido, si viaja por un medio líquido o si viaja a través de un fluido. Entonces, eso quiere decir que la velocidad del sonido va a variar en cada caso. Vemos que la velocidad del sonido en los sólidos es de aproximadamente 5100 metros sobre segundo, que para los líquidos la velocidad del sonido en un líquido es de 1560 metros por segundo aproximadamente, y para un fluido, para un gas va a ser de aproximadamente 343 metros sobre segundo. Entonces, veamos un poco por qué es que sucede esto, y para ello vamos a ver el comportamiento de las partículas en cada caso. En un sólido tenemos que las partículas se encuentran muy compactas entre sí, prácticamente no hay fisura. Entonces esto hace que las ondas sonoras viajen de una partícula a otra mucho más rápido, dado que están muy compactas. En un líquido ya las partículas se dispersan un poco, entonces las ondas tardan un poco más de tiempo en viajar de una partícula hacia otra. Y ya para un gas, las partículas están mucho más dispersas, por lo tanto, las ondas tardan aún más tiempo en llegar de una partícula hacia la otra. Por lo tanto, eso hace que la velocidad del sonido de un sólido sea mayor a la velocidad del sonido de un líquido, que a su vez es mayor a la velocidad del sonido en un gas. Veamos qué son las ondas sonoras. Las ondas sonoras es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia al sonido, es decir, las ondas sonoras transmiten el sonido, sin más. Y por otro lado tenemos el hercio, por sus siglas Hz, que esta es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de tiempo, lo que conocemos como frecuencia. Entonces veamos la siguiente imagen. El rango de percepción del oído humano varía desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Una frecuencia sonora inferior a 20 Hz se conoce como infrasonido, y estas no son percibidas por el oído humano. Pero hay animales como el elefante y el topo que son capaces de percibir estas frecuencias llamadas infrasonidos. Por el otro lado, cuando la frecuencia es superior a los 20.000 Hz, hablamos entonces de ultrasonidos. Y vemos aquí que hay algunos animales, por ejemplo el gato y el perro, que son capaces de percibir frecuencias de 20.000 hasta 40.000 Hz. E incluso otros animales como el murciélago y el delfín, que son capaces de percibir hasta frecuencias sonoras de 160.000 Hz, lo cual es algo asombroso. Bien, veamos qué es el efecto Doppler. Bien, el efecto Doppler es lo que me relaciona una frecuencia emitida por una fuente, un emisor, y la frecuencia percibida por un receptor. O sea, la frecuencia que emite un emisor contra la frecuencia que recibe un receptor, ya que supongamos que mi fuente se encuentra en movimiento, o mi receptor se encuentra en movimiento, o ambos se encuentran en movimiento, tanto si se están alejando uno de otro como si se están acercando. Entonces, al encontrarse en movimiento, esto va a resultar en que la frecuencia que emita mi fuente no sea la misma frecuencia que reciba mi receptor, dado que se encuentra en movimiento, y esto va a depender si se están acercando entre sí o si se están alejando. Y aquí tengo la expresión que me permite calcular la frecuencia recibida
por un receptor. Entonces, aquí tengo dos variantes. En el primer caso, si mi fuente y mi receptor se están acercando, ya sea que uno se acerque al otro o que se estén acercando entre sí, es decir, y mi otra variante va a ser para el caso contrario, si se están alejando uno del otro. Entonces la frecuencia recibida va a ser igual a la frecuencia emitida por mi fuente, y eso multiplicado por la velocidad del sonido, que ya dijimos que eso va a depender del medio, más la velocidad de más la velocidad de mi receptor, o sea, si se encuentra quieto o si se encuentra en movimiento. Y eso sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de mi fuente, o sea, la velocidad de mi emisor. Y vemos que para el caso contrario, lo único que varían son los signos. Arriba tenemos más, menos abajo, y abajo tenemos menos y abajo el más. Bien, pues hasta aquí esta pequeña introducción sobre lo que tiene que ver el sonido y el oído. Gracias por ver el video.